Buenas tardes, mi nombre es Camila Andrea Seña Sánchez, estudiante de la Universidad de Córdoba del programa Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. La presentación de hoy va dirigida hacia la magíster Denis Paola Galindo Lozano, quien dirige el curso de Práctica Pedagógica Investigativa 2. Yo hoy les vengo a hablar acerca del método o el modelo pedagógico que maneja Paulo Freire. Pero antes vamos a conocer un poco acerca de este pedagogo. Paulo Freire nació en Brasil en 1921 y murió en 1997. Fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria en 1947. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que se sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. Fue profesor de la Universidad de Harvard y colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Cuál era el pensamiento de Paulo Freire? Paulo Freire se ocupó de que los hombres y mujeres no letrados, que son aquellos llamados los derrapados del mundo, que no se podían construir un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos que no sea entre ellos. El mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Porque para Freire el conocimiento no se transmite, sino que se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimiento. Lo que esto conlleva es al goce de la construcción de un mundo común donde todos manejemos el mismo pensamiento. ¿Cuáles fueron las aportaciones y metodologías y los modelos didácticos derivados de Freire? Uno de los principales aportes que Freire hizo a la educación fue la crítica a la educación tradicional o llamada educación bancaria. Esta es una pedagogía centrada en que el maestro y no en el maestro y no en el alumno. Una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y los conocimientos del estudiante. Hablemos un poco acerca de esa pedagogía del oprimido y la liberadora. La pedagogía del oprimido o también la pedagogía humanista son dos momentos distintos que aunque estén relacionados, el primero es en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. La educación bancaria o el saber como un depósito. El concepto de educación bancaria es donde el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando a memorizar mecánicamente los contenidos de los temas. Los educandos son así una especie de recipiente en lo que el docente va a depositar sus conocimientos. El único margen de acción posible para los estudiantes es el archivar los conocimientos convertidos en objetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad, los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión. La deshumanización. La deshumanización es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos, a quienes oprimen. Los oprimidos en reacción contra el opresor, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores
Es una gran contradicción que desafía al oprimido proponiéndole una nueva fórmula de transformación en los restauradores de la libertad de ambos. De esta forma, deberían nacer un hombre nuevo que supere la contradicción, ni opresor ni oprimido, que sea un hombre liberándose y humanizándose. Eh, el método que manejó Freire. El método de Freire es fundamental, un método de cultura popular, que a su vez se traduce en la política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por ese motivo, su labor apunta a que principalmente concienciar y politizar a los oprimidos. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben ni contraponen, lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. Es el movimiento en el que busca ser libre en esta educación que busca ser práctica de la libertad. Esta metodología surge de la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa en marco de referencia que está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres en su calidad de sujetos conocentes y capaces de transformar su realidad. ¿Qué quiere decir Freire con todo esto? Freire lo que busca es que los oprimidos no sean solo recipientes que reciben información, no, sino que quiere que los oprimidos también den a conocer su conocimiento con lo que tienen en el contexto, con lo que lo rodea en el momento. Y que no solo se tenga en cuenta la información que da el docente o el profesor del aula. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme.